Ahora conoceremos lo que son las llaves foráneas o también llamadas llaves extranjeras. Ya habíamos estado viendo las llaves primarias y las llaves foráneas son como lo que complementan a las llaves primarias. Prácticamente siempre trabajan de manera conjunta. Siempre la llave foránea depende de la llave primaria. Sin una llave primaria, una llave foránea no podría existir, aunque se puede, pero lo recomendado es que siempre exista ese vínculo, que exista una y la otra. Primeramente vamos a crear estas dos tablas. Vamos a ver un poco lo que son las relaciones. Tenemos una tabla llamada contactos y tenemos la tabla llamada teléfonos. ¿Por qué lo tenemos por separado? Por la razón de que un contacto, bueno, podríamos trabajar con una sola tabla para poder registrar números de teléfono, tendríamos, no, imagínense que la persona tiene 5 números de teléfono y entonces tendríamos 5 veces todos estos datos. Tendríamos 5 veces el nombre, el apellido y el correo. Solamente para agregar más números de teléfono. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos otra tabla? Entonces simplemente vamos a tener los datos del usuario solamente una vez. Pero vamos a tener todos los números de ese teléfono en la otra tabla. Y tendríamos menor redundancia de datos. Esto es parte de la normalización. Pero ¿cómo vamos a saber a qué contacto pertenece ese número de teléfono? Entonces eso lo vamos a hacer por medio de la llave primaria, porque la llave primaria identifica a este usuario. No van a existir dos contactos que tengan el mismo ID de contacto. Entonces en la otra tabla llamada teléfono vamos a crear un campo que sea exactamente igual que este, pero a este no le vamos a agregar llave primaria. Porque no cuando la llave primaria de una tabla se encuentra en otra tabla, a esa se le conoce como llave foránea, que permite referenciar que los datos que se encuentran en esta otra tabla extienden los datos que se encuentran en esta otra tabla. Por esa razón no se le puede colocar llave primaria, porque esta ya sería mi llave foránea o llave extranjera, por el nombre de foreign key, que foreign significa extranjero, pero también la palabra foránea, forastero, también es válido. Lo recomendado es que sean exactamente igual, del mismo tipo de datos y que tengan el mismo tamaño. Y bueno, siempre que sea llave primaria. Primeramente vamos a crear nuestra tabla tal y como está. No vamos a ver aún cómo crear la llave foránea, pero vamos a crear nuestra tabla. Así que simplemente copiamos y pegamos nuestro código. Le doy show tables. Bueno, voy a crear una nueva base de datos mejor. Create database. Foráneas le voy a colocar. Use foráneas. Para tener más ordenado, porque ahí tengo otras tablas creadas. Simplemente voy a copiar y pegar. Le doy show tables. Entonces tenemos nuestras dos tablas. Ahora si yo quiero guardar un contacto, describe contactos, digamos yo quiero guardar un contacto, le doy insert into contactos. Ya tenemos ahí nuestra llave primaria con autoincremento. Le doy null, le doy José Fuentes y aquí algún correo. Entonces ya tenemos nuestro registro. Ahora si yo quiero insertar números de teléfono para este usuario, vamos a verificar todos los contactos y vamos a verificar que mi identificador de contacto es el número 1, que es un valor único. Ahora voy a insertar datos en mi tabla de teléfonos. Insert into teléfonos. Bueno, primero vamos a ver los campos que tiene teléfono. Describe teléfonos. Tenemos el ID del teléfono, que es un valor de autoincremento. El ID de contacto, que me va a permitir referenciar a qué contacto pertenece. El número de teléfono. Y tipo, que puede ser, digamos, tipo celular, trabajo, casa, cosas así. Le agregué un campo de más para hacerlo un poco más descriptivo. Así que inserto el valor. Insert into teléfonos. Los valores. Tengo un valor de autoincremento. Le doy null. Ahora acá tengo que escribir el número de contacto, el ID de contacto al que pertenece ese usuario. Le voy a dar 1. Voy a insertar cualquier número de teléfono y le voy a poner que es el teléfono de casa.
Entonces si yo verifico todos los registros, select asterisco from teléfonos. Entonces tenemos que el ID de contacto 1 tiene este número de teléfono. Ahora, como voy a saber quién es ese usuario, le doy select asterisco from contactos, where ID contacto sea igual a 1. Eso quiere decir que el número 78989897 pertenece al contacto José Fuentes. Y si yo quiero insertar otro número de teléfono, igual yo puedo utilizar el mismo número de ID. Yo lo pongo aquí 2698 y cualquier otro número. Y le voy a poner que ese es el del trabajo. Entonces, ahora verifico ahora puedo ver todos los números de teléfono from teléfonos. Entonces tenemos que el ID de contacto número 1 tiene 2 registros. Y el número 1 pertenece a José Fuentes. O digamos, si yo tengo aquí otro dato, insert into contactos, los valores de null, voy a poner aquí Juan Arevalo, cualquier correo, arevalo@gmail, y bueno, solamente este dato. Ahora yo quiero darle número de teléfono a este contacto. Veo que su ID es el número 2. Insert into teléfonos, los valores de, sería primero null, que es un incremento. Ahora le doy el ID de contacto, que es el número 2. Le doy cualquier número acá. Y este va a ser el celular. Entonces ahora verificamos todos los registros. Select asterisco from contactos. Tenemos 2 registros. Si yo quiero saber cuáles son los números de teléfono de este usuario, entonces hago la consulta de la otra tabla. From teléfonos, where ID contacto sea igual a 2. Entonces ahora sé que el usuario Juan Arevalo tiene este número de teléfono. Si yo quiero ver los de José Fuentes, cambio acá y tengo que José Fuentes tiene estos 2 números de teléfono. Entonces esta ya es parte de las relaciones que podemos extender la información que nos muestra una tabla, y no tenemos redundancia porque solamente tenemos este nombre. Tenemos registros completamente únicos, no tenemos registros repetidos, porque a pesar de que esto se repite, pero sus demás datos no se repiten. Entonces aquí ya tenemos mayor consistencia en nuestra base de datos, evitando valores completamente duplicados. Porque imagínense que si nosotros tenemos el número de teléfono acá, entonces tendríamos un total de 3 registros. 2 números de teléfono que pertenecen para la misma persona y uno que pertenece para otro. Y tendríamos el mayor problema para actualizar datos.